Estructura y propiedades del grafeno, el material del futuro. El grafeno es un material que consiste en una única capa de átomos de carbono que forman una estructura hexagonal de panal de abeja. Esta estructura es la causante de multitud de propiedades muy interesantes en investigación y numerosas aplicaciones en tecnología. En la actualidad, el grafeno es uno de los materiales más estudiados en física de la materia condensada, tanto teórica como experimentalmente, y el número de publicaciones acerca del grafeno crece año a año. En el año 2010, los físicos de la Universidad de Manchester, Andrei Geim y Konstantin Novoselov, fueron galardonados con el Premio Nobel por sus novedosos experimentos con el grafeno en dos dimensiones. El grafeno está formado exclusivamente por átomos de carbono, de la misma manera que el diamante o el grafito de la mina de un lápiz. La diversidad entre las propiedades de los alótropos del carbono se debe a sus diferentes estructuras cristalinas. El carbono es, además, la base de todos los sistemas orgánicos. En el caso del grafeno, sus sorprendentes propiedades se deben a su estructura en dos dimensiones. Cada una de las capas de átomos que se apilan para formar grafito es una capa de grafeno. Existen otros alótropos del carbono muy interesantes en una dimensión, los nanotubos de carbono, y en cero dimensiones, los fullerenos. Hablemos ahora del carbono como elemento químico. El átomo neutro de carbono consta del núcleo y 6 electrones. Su configuración electrónica es 2 electrones en la capa 1s, 2 en la 2s y 2 en la 2p. Estos electrones en los suborbitales 2s y 2p tienen energías muy parecidas y entre ambos pueden alojar hasta 8 electrones. En esa capa, el carbono neutro tiene solo 4, que son los responsables de los enlaces químicos y muchas propiedades físicas como la conducción. Los electrones en el suborbital 1s tienen una energía muy baja y no participan en los enlaces ni en las propiedades físicas. Para preparar su enlazamiento con otros átomos, cada átomo de carbono mezcla sus orbitales 2s y 2p. Esto es posible porque ambos se encuentran muy cercanos en energía. Esta hibridación aumenta el espacio y reduce la repulsión coulombiana entre electrones. Cuando los electrones de otros átomos llenan estos orbitales híbridos, se forman los enlaces. De esta manera, se gasta algo de energía en la hibridación de los orbitales, pero esta desciende muchísimo al formar el enlace, siendo el proceso general muy favorable energéticamente. En el grafeno, la hibridación es bidimensional, mezclándose los orbitales 2s, 2px y 2pi, formando esta estructura triangular en la que cada uno de los nuevos orbitales contiene un electrón. Se forman enlaces covalentes muy fuertes con los otros átomos, formando la característica estructura de panal de abeja. Además, perpendicular a este plano, se encuentra el orbital pz no hibridado, con un electrón, que tendrá mucha libertad para moverse a lo largo del plano. En resumen, cada uno de los átomos contiene 4 electrones en la última capa, 3 de los cuales forman la rigidísima red de átomos y el otro se encuentra encima o debajo del plano. Mucha de la física del grafeno tiene que ver con estos electrones en pz. Hablemos ahora de las fascinantes propiedades del grafeno. Dado que consta de una única capa de átomos de carbono, el grafeno es el material más fino jamás encontrado. Su espesor es de 0,335 nanómetros. Para dar una idea de lo que supone, es unas 250.000 veces más fino que el pelo humano. Cada hexágono contiene en total 2 átomos, siendo la densidad de 2 átomos por cada área de 0,052 nanómetros cuadrados, que supone 0,77 miligramos por metro cuadrado. Es muy ligero, un folio normal tiene un gramaje de 80 gramos por metro cuadrado. El grafeno es prácticamente transparente. Con cada capa de grafeno, la transmitancia de la luz desciende en un 2,3%. Un gran éxito de la teoría fue encontrar ese valor, que corresponde al número pi multiplicado por la constante de estructura fina alfa. El grafeno es, mecánicamente, un material extremadamente resistente y duro. De hecho, su módulo de Young es de 1 terapascal, es decir, 5 veces superior al del acero. Su enorme densidad electrónica hace que, aunque sea una capa de espesor de un átomo, esta capa sea absolutamente impermeable, incluso para un protón.
En cualquier caso, sus propiedades más interesantes para futuras aplicaciones son las electrónicas, que surgen debido al comportamiento de los electrones que se encuentran sobre y bajo el plano, como se indicó anteriormente. La estructura de bandas de un metal normal consiste en una banda de valencia llena y una banda de conducción semillena, por lo que los electrones pueden moverse con bastante libertad a través del material. En el caso de un aislante, la banda de conducción se encuentra vacía y los electrones no se desplazan. En los semiconductores, esta brecha o gap de energía es pequeña, lo que les aporta sus interesantes propiedades, muy útiles en ingeniería y electrónica. La dependencia de la energía de las bandas con el momento es parabólica. El grafeno es, desde este punto de vista, un material muy especial. Su estructura de bandas bidimensional es muy compleja. Los electrones en pz, 2 por hexágono, llenan completamente la banda inferior. Pueden introducirse electrones en la banda superior por diversos métodos. El grafeno es, por tanto, un semiconductor de gap cero, lo que le convierte en único para la ingeniería. Los electrones se mueven a lo largo del plano con muy poca resistencia, siendo enorme su movilidad. El grafeno constituye, por tanto, una gran oportunidad para fabricar electrodos transparentes, flexibles y muy conductores. El avance tecnológico de los últimos años ha consistido en multiplicar la potencia y el número de los transistores de un procesador. Los transistores basados en grafeno suponen un gran avance y pueden ser fabricados a escala nanométrica. De la misma manera, la electrónica en grafeno supone un gran desafío sobre toda la electrónica basada en silicio. Actualmente están desarrollándose nanoconstrucciones de grafeno, uniones PN, puntos cuánticos, sensores, etc. Aparte de para la ingeniería, también es un material extremadamente interesante para la investigación pura, debido a su interesante estructura de bandas. La dependencia lineal de la energía con el momento cerca de los puntos de Dirac es la misma que para partículas de Dirac sin masa, que se desplazan a una parte en 300 de la velocidad de la luz. Estas propiedades convierten al grafeno en una opción barata y manejable para investigar en electrodinámica cuántica. En resumen, puede decirse que el grafeno es uno de los materiales más interesantes y prometedores tanto en física básica como en ingeniería. Sus propiedades ópticas, mecánicas y electrónicas lo convierten, como mucha gente afirma, en el material del futuro.